Ahora estoy cocinando pupusas de chicharrón o revueltas. Primero le voy a compartir cómo hacer la masa de maíz. También le voy a compartir cómo hacer la masa de harina de arroz y cómo hacer los frijoles. Y en un video anterior le mostré cómo se hace el chicharrón casero para pupusas. Vamos a poner a cocer el maíz. Antes ya lo lavamos bien. Son 2 libras de maíz, agregamos agua que lo cubra y mezclamos una cucharada de cal. Le muestro cómo cocer el maíz para hacer tortillas o para hacer masa para pupusas. Agregarlo con sus manos, así de esta forma, o si no, como le dije, una cucharada. Pero debe de tener muy buen cálculo para evitar que el maíz le salga caludo o le quede con demasiada cal, porque si no la masa le va a salir amarilla. Lo vamos a poner a cocer. Aproximadamente después de 2 horas o 1 hora y media, el maíz ya está. Lo voy a dejar reposar. Voy a agregar media cucharadita de sal y cuando ya se haya enfriado, lo vamos a lavar así de esta forma. A mí me gusta dejarlo enfriar antes para evitar que al molerlo la masa le quede chiclosa. Y le agrego un toquecito de sal para que las tortillas me queden con un mejor sabor en caso de hacer tortillas. Esta vez vamos a hacer pupusas. Estoy mostrando cómo hacer la masa para hacer pupusas. Ahora ya tengo el maíz, como pueden ver ya está limpio y el grano quedó muy blanquito. Si le hubiera echado demasiada cal me hubiera quedado amarillo, por lo tanto la masa saldría amarilla. Ahora lo voy a llevar a moler al molino y me queda de esta forma la masa. Como pueden ver quedó muy blanquita y no quedó chiclosa. Si llevamos el maíz al molino cuando esté caliente o recién cocido, la masa queda chiclosa y las tortillas quedan duras al enfriarse. Ese es un tip que les puede funcionar a la hora de hacer sus pupusas o tortillas. Ahora les comparto cómo hacer la masa de harina de arroz. Esta vez vamos a agregar agua caliente o tibia, porque si agrega agua hirviendo, la masa igual le va a salir chiclosa. Y así de esta forma le tiene que quedar la masa ya hecha. Esta masa es de harina de arroz, con una consistencia que no le quede demasiado aguada ni muy dura, de tal forma que usted pueda agarrarla con su mano y ya no se llene las manos, así de esta forma. Ahora ya está lista. Ahora le muestro cómo vamos a preparar los frijoles desde cero. Primero tenemos frijoles de seda. En este caso son 2 libras. Los vamos a limpiar quitándole la basurita o los granos que ya no sirvan, así de esta forma. Los dejamos muy limpios y los vamos a lavar hasta que quede totalmente bien lavados y limpios. Después de lavarlos, vamos a ponerlos en una olla. También vamos a agregarle ajo y cebolla y vamos a colocar las 2 libras de frijoles y agregar agua de tal forma que los cubran. Y luego los vamos a poner al fuego. A mí me gusta esperar que el agua esté hirviendo para agregar los frijoles. De esta forma están más rápido. También depende si usted los va a cocer con fuego de leña o en la cocina con gas. Y después del primer hervor vamos a agregarle agua para evitar que se nos vayan a secar y agregamos una cucharada de sal. Mezclamos y vamos a dejar hervir aproximadamente entre 1 hora y media a 2. Y vamos a estar pendientes de que el agua no se nos consuma. Cuando ya están hirviendo, vamos a probarlos y estos frijoles ya están, como pueden ver, están hasta partiditos, ya están listos. Y así de esta forma me quedan. Después vamos a llevarlos a moler, los puede hacer en licuadora, también los puede hacer o moler en piedra, o si es en cantidades grandes para negocio,
para vender pupusas o para lo que usted quiera, como es este caso que lo vamos a hacer en el molino. Nos queda así de esta forma, un poquito más duro, pero también lo puede hacer en licuadora. Para sofreírlo, porque en este caso son frijoles para pupusas, vamos a poner a sofreír cebolla y si usted desea también ajo. Después la voy a retirar y voy a agregar los frijoles. Si usted desea, puede agregar aceite o manteca de cerdo, que esta le da un mejor sabor a sus frijoles. Como usted desee, los puede hacer o realizar. Coménteme qué prefiere, si aceite o manteca. Y después de sofreírlos a fuego lento, me quedan de esta forma, ni muy aguados ni muy duros. Un tip que a mí me funciona para las pupusas es que los frijoles no deben de estar demasiado duros, para que se puedan ver muy bien con las pupusas al momento de partirlas, que usted se las va a comer. Ahora vamos a hacer de esta forma la masa. Para darle forma vamos a hacer como un guacalito de esta forma y vamos a agregar el chicharrón. Este chicharrón, en un video anterior les mostré cómo hacerlo, el chicharrón de forma casera y artesanal. Vamos a agregar chicharrón, si usted desea también quesillo. Esta la voy a hacer de quesillo y chicharrón. Y de preferencia vamos a llenar antes varias pupusas así de esta forma. Cuando es para negocio me funciona mejor así, de esta forma. Calentamos la plancha y le pasamos una mantita con aceite. Esto para evitar que se queme. Que se quemen las pupusas. Ahora agregamos agua y ya está lista la plancha. Agregamos las pupusas ya caliente la plancha. Si usted desea puede agregarse aceite en las manos para evitar que se le pegue. Y si no la puede palmear, le dejo esta otra opción. Ya en la plancha le da forma con las manos. Así de esta forma. Se le va a hacer más fácil. Esto es para cuando usted se le dificulta un poquito palmearla. O hablando de otra forma, hacerla con sus manos. Ahora ya tenemos hechas las pupusas de harina de arroz. Déjeme su comentario de cuáles prefiere, de harina de arroz o de masa de maíz. En esta ocasión he colocado de chicharrón con queso, que cuando es para negocios son muy vendibles. Ahora después de un minuto ya están listas. Las vamos a envolver de preferencia con polipel y también le agrego papel de empaque. Esto para que guarde un mejor calor o dure por más tiempo calientita, para que al momento de llegar al cliente estén calientes. También me funciona agregar el número de teléfono o de WhatsApp o número de contacto para que la siguiente vez pueda hacer su pedido a domicilio. Este es un tip que le quiero regalar por si usted lo quiere utilizar para su negocio o emprendimiento. Espero que le haya gustado y le haya servido todo lo que aquí ha escuchado. Por ahora le agradezco mucho por ver y si le ha gustado espero y le agradezco que me deje su like. Por ahora, gracias por ver.